Yo entro a la edad de 18 años, muy joven, donde llevo una trayectoria de 32 años. Mi oficio, mi trabajo es por herencia. Mi padre fue el primer criminalista en el estado de Jalisco. Resulta que al fallecer me ceden su lugar y de esa forma yo empiezo ya con mi carrera actual y me fui desarrollando tanto como persona como en el trabajo que realizo. Mi primer oficio fue criminalista de campo. Aquí, en aquellos tiempos, existía mucho lo que viene siendo, éramos todólogos. Así como le entrábamos a la identificación de huellas dactilares, le entrábamos a cuestiones de balística, cuestiones de otra naturaleza, pero el cargo en aquel tiempo era criminalística de campo. En el año de 1983 no existía ese servicio de retrato hablado. Un día lo requieren y nuestro director nos hace la pregunta, ¿quién sabe dibujar para poder hacer un retrato hablado? Yo lo que hago es, me apunto, empiezo a hacer el retrato hablado y de esa forma me fui desarrollando cada vez más. Aunque los retratos hablados en aquel tiempo eran muy raros, no eran constantes, de esa forma yo me fui desarrollando, fui practicando en la vida cotidiana y de esa forma fui mejorando la técnica de retrato hablado. Hasta el año de 1989 se me da la oportunidad para realizar una reconstrucción bidimensional y de esa forma es como ingreso a lo que es el mentado ambiente de reconstrucción craneofacial. Este proceso es simplemente de observación. Muchas de las partes que nosotros obtenemos es información de otras áreas. La más principal viene siendo la antropología. La antropología forense nos determina la edad, el sexo, la estatura, el grupo racial. Y de esa forma es como se va realizando un buen contexto facial donde se logra la identificación, la posible identificación de esa persona hasta un promedio de 75-80%. Si usted observamos un cráneo, ese cráneo tiene ciertas características individuales que otros no lo tienen. Existen cráneos donde tienen una protuberancia frontal en la parte de la frente, el mentado cuernito. Aquí tengo un modelo de ese tipo de cráneo, donde las demás personas no los tienen. Hay ciertas características en los cráneos, en la cuestión ósea, que no diferencia uno con otro, y eso nos hace ser individuales. Primeramente hacemos el análisis del cráneo. Empezamos a observar ciertas características que nos podrían dar la pauta para poder darle tal o cual rasgo facial. El rasgo facial me refiero a los ojos, nariz, boca, etc. De esa forma, al hacer el estudio, podemos detectar ciertas partes individuales que no existen con otra persona. Por ejemplo, podemos encontrar que esa persona tiene un casquillo en alguna muela y ese casquillo es individual. No siempre las personas traen ese casquillo y eso es parte individual de esa persona que nos podría dar la identificación. Al analizar ese cráneo, nosotros inicialmente empezamos a colocarle las partes musculares que corresponden al rostro. Esto me refiero a los 13 músculos principales que existen en toda la parte facial, que vienen siendo 11 de expresión y 2 que vienen siendo los músculos de masticación. Estos músculos de masticación son los más grandes que existen en la parte facial y los demás son los que nos hacen hacer expresiones como reír, llorar, fruncir el ceño, etcétera. Esos músculos son muy importantes en la reconstrucción. De esa forma, ya teniendo esos músculos, iniciamos con lo que viene siendo la grasa. La grasa facial es importante para rellenar la estructura general de la cabeza.
Y por último, la colocación de la piel por medio de material sintético. Lo básico de la reconstrucción facial, lo que se puede identificar con mayor exactitud podría ser la parte frontal, los ojos, la nariz, la boca y lo que viene siendo la zona del mentón. Todo lo que está en el exterior, si no existen evidencias desde el lugar de los hechos o lugar donde se localizó el cadáver, en este caso, no se podría determinar esas características. Por ejemplo, si en el lugar de los hechos no se encuentra el pelo, el cuero cabelludo del cadáver, obviamente no vamos a saber cómo es su pelo, si lacio, chino, oscuro, claro, etcétera. El color de ojos no podemos determinarlos, si son ojos claros u ojos oscuros. El tamaño y forma de las orejas, recordemos que la oreja es cartílago adiposo y ese cartílago adiposo desaparece y no podemos determinar las características de la oreja. Las personas que son robustas, de cara amplia o personas de un rostro seco, tampoco se puede determinar. ¿Por qué? Porque en la zona de las mejillas desaparece totalmente evidencia de cómo eran sus rasgos en ese aspecto. Sí, sí he tenido éxitos he tenido tanto éxitos como fracasos. Aquí lo que pasa es lo siguiente. La reconstrucción facial es es una forma de identificación que es en auxilio del ADN, de la identificación de esa persona. Sin embargo, el ADN es el que da con certeza si es o no es. Para ello, nosotros ya estamos adelantando en cierta forma, auxiliando a esta área para poder identificar a esa persona. Y he tenido reconstrucciones faciales que me han dado la satisfacción de que sí tiene parecido. Y eso se hace a base de un estudio. Ese estudio se le llama fotomontaje. El fotomontaje o sobreposición, fotografía, cráneo, radiografía, cráneo, odontograma con la parte dental del cadáver, son partes definidas que se hacen con fotomontaje. Y eso ya nos da la pauta si hay características. Yo tengo la habilidad de poder hacer ese tipo de actividad del fotomontaje y me ha dado mucho resultado. Es cuando yo ya digo, sí se trata de la misma persona o tiene mucha proximidad. Para mí, la reconstrucción facial es una parte científica y yo puedo asegurarle que el estudiar la anatomía humana, es algo tan hermoso. O sea, el cuerpo humano de por sí es hermoso, aunado con todas esas estructuras internas que obtenemos, y lo más agradable es que le demos vida a esa persona por medio de su rostro. Para mí es una cuestión más que sobrenatural. Para mí es una cuestión científica que me ha hecho mejorar cada vez como persona y en relación a mi trabajo. Nosotros, primeramente, la solicitud de la reconstrucción facial es a solicitud del Ministerio Público. Si el Ministerio Público no nos da esa autorización, nosotros no hacemos el trabajo de reconstrucción. Sin embargo, desde ahí nace la inquietud de darle lo más posible de parecido para que se pueda identificar. Llega el momento en que nosotros entregamos nuestro dictamen, que viene siendo una especie de imágenes de la reconstrucción facial tridimensional, y de esa forma es cuando el Ministerio Público las coloca en un lugar adecuado y empiezan las personas a murmurar sobre esa imagen. Se parece a fulanito y ahorita anda desaparecido. Se acercan los familiares al servicio médico forense o al lugar donde pueden identificarlos a Procuraduría, y es donde nosotros les mostramos la reconstrucción facial. Ellos ya determinan, ¿sabes qué? Sí se parece, pero házmelo más gordito, házmelo más de pelo más lacio, más ondulado, etcétera. Los cambios externos nos lo da él, pero lo básico es lo interno. Y es donde nos dan las evidencias
que nos indican que así era esa persona, como las fotografías, radiografías, odontogramas, etcétera. Yo cuando inicié en el año de 1989 a hacer las reconstrucciones faciales, tenía una reconstrucción allá cada 6 meses, una o dos por año. Ahorita ya andamos en un promedio entre 2 y 3 por mes. Es un promedio. Hay veces no nos llega ninguna, pero al siguiente mes nos llegan de más. Es variado. Y en los últimos años sí nos ha llegado más trabajo con respecto a la reconstrucción facial. Estoy hablando de 4 años para acá más o menos ha aumentado el trabajo con respecto a la reconstrucción facial. La tecnología, tenemos programas en tercera dimensión que nos ayudan a realizar la reconstrucción facial en 3D. Esos programas, a mi punto de vista, siguen siendo auxiliares. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ver en un plano, aunque sea con movimientos, las personas quieren ver algo físico. Y la reconstrucción facial a la antigua, que viene siendo en escultura, les da más semejanzas de una persona que fuera en computadora. Pero no se descarta la computadora. Para mí es muy importante, pero sigue siendo un auxiliar. Es un auxiliar que nos ha apoyado mucho en este aspecto.